Muy buenas noches a todos. Les habla la doctora Susana Blanco, presidenta electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología. No saben ustedes con qué gusto presento esta última, por ahora, charla sobre el curso de bioética aplicada, dado en tan brillante y magistral forma por el doctor Gabriel Dalper. Doctor, qué honor presentarlo. En esta ocasión, cerrando este set de charlas de este curso, que ya será un ícono para nosotros y será una actividad obligada todos los años si usted tiene a bien estar con nosotros y darnos ese honor. En esta ocasión, hoy vamos a hablar de por qué papel entonces juega hoy en día la bioética en nuestra práctica clínica. El por qué es importante. Gracias, doctor. Vamos entonces a dar inicio a esta charla y le reitero todo el cariño y toda la admiración que desde la sociedad y de todos nuestros cardiólogos asociados sentimos por usted. Mil gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente todos los asistentes a esta octava y última presentación del primer curso de bioética clínica y aplicada impartido por el Instituto Internacional de Bioética y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Durante estas 8 semanas hemos estado tocando una serie de temas, todos relacionados con el tema de la bioética, y hoy vamos a cerrar con un tema que denominamos el para qué de la bioética en la práctica clínica. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos la primera clase, el nombre de esa primera clase era el por qué y el para qué de la bioética en la práctica clínica. Y esas dos preguntas las separamos y les dije que primero íbamos a hablar del por qué y posteriormente íbamos a hablar del para qué. La razón de esto es que el por qué por lo general nos habla de las razones, nos habla de las explicaciones por las cuales algo ocurre. En este caso en particular, nos habla por qué nace la bioética, cuáles son los factores históricos, evolutivos que ameritaron que naciera la disciplina de la bioética. Son explicaciones de por qué ocurrió algo. Pero el para qué es a veces hasta más importante porque entonces es lo que nos interesa hoy, es lo que nos proyecta al futuro. Es decir, ¿para qué nos sirve la bioética a partir del momento actual que las estamos conociendo? Por lo tanto, una vez que ya saben que saben lo que saben y ya no pueden decir que no lo saben, entonces ya podemos hablar, conociendo todos los antecedentes que llevaron a la bioética, a decir para qué nos sirve. Y básicamente nos sirve en nuestro ejercicio clínico, nos sirve en nuestro ejercicio personal y nos sirve para muchas cosas, incluso en la sociedad en la que vivimos. No habíamos aclarado que la bioética no es una disciplina solamente clínica. La bioética es una disciplina global que se encarga de todo aquello que tiene que ver con la vida y la preservación de la vida en este planeta en relación a todas las tecnologías y todo el desarrollo que ha ocurrido durante las últimas décadas. Por lo tanto, la bioética clínica de la que hemos estado hablando es una rama de esa bioética general y vamos a estar hablando entonces esta noche sobre para qué sirve esa disciplina. Pero como siempre, antes de comenzar, me gusta echar una vista hacia atrás, ver, hacer un resumen de lo que hemos estado hablando. Y esto lo aprendí de un gran profesor que tuve en pediatría, que decía que el aprendizaje se logra
con la repetición y la complejidad creciente. Por lo tanto, este es un curso muy rápido donde hemos estado pasando muchas cosas a gran velocidad y es importante ver hacia atrás y recalcar un poco sobre algunos aspectos que son fundamentales. Como les decía, la primera charla se llamó ¿Por qué es importante la bioética en el ejercicio de la medicina? Y en aquel momento, de una forma que podemos tal vez llamar simplista, dijimos que era porque todo cambió, o por lo menos porque casi todo cambió. Es decir, surgieron durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI una inmensa cantidad de situaciones, de avances, de descubrimientos totalmente inéditos. Inéditos que por tanto, no los habíamos conocido a todo lo largo de nuestra historia y que definitivamente vinieron a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida. Tal vez nos está ocurriendo algo como lo que pasó cuando la invención de la rueda, donde este cavernícola le dice al otro, es un invento extraordinario, pero probablemente significará el fin de la civilización tal como la conocemos. Y así fue. La civilización a partir de la rueda y de otra cantidad de otros descubrimientos y eventos definitivamente cambió con esos momentos trascendentales. Bueno, como les decía, a partir de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, vimos una inundación de descubrimientos, de nuevas tecnologías, de nuevas propuestas a todos los niveles que vemos y que vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida del día al día. Y de todos estos desarrollos, descubrimientos que hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo, la medicina indudablemente ha sido una de las más privilegiadas, donde se han logrado pues desarrollar conocimientos muy importantes, desarrollar equipos de altísima tecnología que hoy nos permiten, como decíamos al principio, tratar a pacientes que hasta hace poco no hubiéramos podido salvar y a lo mejor ni incluso ni siquiera aliviar. Eso cambió definitivamente la historia de la medicina, la historia del mundo en general, y la medicina avanzó en los últimos 30 a 50 años más que en los últimos 30 siglos. El área específica de la cardiología ha sido, como todos ustedes saben, una de las que más se ha desarrollado, con la aparición de medicamentos producidos con diferentes tecnologías, incluyendo la ingeniería genética, etcétera, etcétera, hasta equipos de altísima tecnología que nos permiten hoy llegar pues hasta lo más profundo de las diferentes arterias y hacer los tratamientos endovasculares, incluso que antes no se podían hacer sino por cirugía, en cuanto al cambio de las válvulas, reparación de las válvulas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto cambió la disponibilidad, el poder que el médico tuvo a lo largo de los 23 siglos que nos precedieron. Ese médico cambió de ser este médico que con un maletín iba de casa en casa y que casi todo su conocimiento y sus posibilidades de resolver situaciones las tenía en ese maletín. Y súbitamente las cosas cambiaron y en muy poco tiempo se produjeron pues toda esta gran cantidad de avances. Y eso, como también dijimos, porque repito, estamos haciendo simplemente un recuento, como también dijimos, ha tenido efectos realmente extraordinarios, invalorables en todo lo que significa mejoras en cuanto a la cantidad y a la cantidad de vida, con reducciones importantes de la mortalidad de muchos casos, como es la cardiopatía isquémica, primera causa en el mundo, pero que en 30 años, de los años 70 a la actualidad, 30, 40 años, la mortalidad hospitalaria bajó de un 30% a un 6%. Y así con muchas formas de cáncer, problemas inmunológicos, etcétera, etcétera.
Dijimos también que otro gran cambio que yo había definido incluso como uno de los cambios más importantes de la historia de la medicina, sin dejar de darle la importancia a lo que acabamos de describir, fue el cambio en la relación médico-paciente, en el paso de un modelo paternalista vertical en el que el médico decidía todo lo que el paciente debía hacer sin preguntar, sin su consentimiento, porque era lo que él consideraba era mejor, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus conocimientos médicos. Pasó a un modelo horizontal, donde ahora los pacientes tienen derecho a la información y tienen derecho a participar activamente en la toma de las decisiones sobre su salud, sobre su vida, eh, discutida preferiblemente con su médico, pero al final siempre tendrán la última palabra. Bueno, estos dos grandes acontecimientos, dijimos, tanto del desarrollo tecnológico como de este inmenso cambio social, ocurrieron de una manera realmente rápida, de una forma exponencial, en muy poco tiempo, en muy pocas décadas que se fueron sumando, y esto llevó a que todo este avance tecnológico fuera más rápido que nuestras posibilidades para entender, en muchos casos, su correcta utilización. Por lo tanto, uno de los grandes problemas éticos que estamos viviendo en la actualidad son las dificultades que tenemos para decidir cuál es la mejor alternativa que debemos usar de todo este inmenso desarrollo tecnológico, que es cuándo, cómo y por cuánto tiempo debemos utilizarla en un paciente determinado. En muchos casos no conocemos los alcances, no conocemos si al final pudiéramos hacerle un bien o estarle haciendo un daño. Por lo tanto, en algún momento de este rápido cambio se perdió un poco el equilibrio entre los medios y los fines, y llegó incluso a pensarse o a transformarse estas técnicas en fines en sí mismos. Y eso, lógicamente, trae enormes distorsiones que llevan a que utilicemos recursos que muchas veces no deben ser utilizados, o que consideremos pues que la vida es algo indefinido y que podemos seguir insistiendo sin parar en ningún momento, porque tenemos los recursos para hacerlo así. Estos cambios no solo ocurrieron de una forma vertiginosa, rápida, sino que además fueron cambios disruptivos, como les decía, cambiaron nuestra vida en general, la sociedad, pero también cambiaron nuestra forma de entender, de ejercer la medicina. Y más que eso, estos cambios han tenido desde sus comienzos un efecto ambivalente. Es decir, todos, como les decía, han tenido indescriptibles efectos favorables, efectos positivos, pero también han tenido efectos negativos. Y así revisamos a lo largo de los diferentes temas cómo cada uno de estos nuevos avances tecnológicos nos ha venido planteando nuevos retos, nuevas interrogantes, nuevas dudas, muchas de las cuales, repito, a veces no estamos preparados para contestar. ¿Qué hacer con los embriones congelados que quedan después de una inseminación artificial? ¿Qué hacer con el tema de la manipulación genética? ¿Qué hacer con los sistemas de soporte vital para prolongar la vida de muchos enfermos, que ha sido un avance extraordinario, pero que también sabemos nos puede llevar a mantener a personas por tiempos prolongados en condiciones que no son las mejores, e incluso con condiciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de altos costos? Nos han llevado a preguntar si debe haber un derecho a la muerte, y han surgido grandes discusiones de si debe existir la eutanasia, el suicidio asistido, y toda esta narrativa que ha venido dándose durante los últimos años tiene mucho que ver con todo este desarrollo tecnológico y con los cambios sociales que también se dieron y que cambiaron la relación entre los médicos y los pacientes. Se generaron falsas expectativas
de que la medicina podía hacer cosas que realmente no hace, y eso ha traído serios inconvenientes con familiares y con pacientes a la hora de tomar las decisiones. Bueno, se complejizaron los sistemas de atención médica y se incrementaron de forma muy importante el error médico, que cuesta muchas vidas y tiene también altos costos económicos. Y un aspecto muy importante, se incrementaron de manera muy significativa los costos de atención médica, lo cual ha llevado pues a una gran inequidad en la asistencia médica. Todo esto, insisto, han sido nuevos avances que también nos han planteado retos importantes, entre ellos el saber utilizar, o cuál es la mejor forma de utilizar en el momento apropiado y en el paciente apropiado toda esta tecnología. Por lo tanto, de lo que trata en gran parte la bioética es de tratar de analizar, entender y deliberar sobre todas estas situaciones para buscar cuál es la mejor alternativa, la que más le conviene al enfermo. También estamos viviendo situaciones como todo esto que vemos aquí del uso de los equipos electrónicos por parte de niños que ya sabemos que no conocemos, mejor dicho, muchos de los efectos que esto les puede traer para un futuro. Ahorita aquí en los Estados Unidos, en Florida, se acaba de aprobar una ley para prohibir el uso de las redes sociales en menores de 14 años. Y muchos de los efectos de comenzar a utilizar estos equipos desde estas edades, de estas tempranas edades, no sabemos qué efectos tendrán, al igual que no sabemos qué efectos tendrán la manipulación genética, la clonación, el efecto de ciertos procedimientos podrían tener ya no solo sobre nuestra generación, sino también sobre las generaciones futuras, las generaciones que no han nacido. Y finalmente, también en relación a este cambio de relación médico-paciente, surgieron nuevas interrogantes sobre cómo respetar la dignidad, los derechos, la autonomía, la voluntad de los enfermos, cómo respetar su proyecto de vida, cómo con todo este arsenal terapéutico podemos utilizarlo de la mejor manera para aprovechar el máximo el bien y hacer el menor daño. Por lo tanto, como dijimos desde la primera clase, tenemos una nueva era, tenemos una nueva medicina que ya no es ni será la misma que fue durante muchos siglos. Sus logros, sus problemas, sus retos, tanto científicos como morales, son diferentes y por lo tanto requieren una forma diferente de enseñar la medicina y de ejercer la medicina. Y por eso estamos en este curso, porque definitivamente es un gran error pretender seguir enseñando la medicina y ejerciendo la medicina de la manera que se venía haciendo hasta mediados del siglo XX. Las cosas definitivamente cambiaron y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y la bioética, como veremos más adelante, lo que nos ofrece es un camino sustentado pues, en aspectos éticos y de valores para lograr avanzar en ese gran cambio. Todo esto llevó pues a que muchos médicos se encuentren hoy totalmente confundidos en relación a qué tecnología deben utilizar, cuándo la deben utilizar, en quién la deben utilizar, por cuánto tiempo la deben utilizar, qué criterios deben usar para decidir si usarla o no usarla. Se preguntan si el paciente tiene derecho a morir en algún momento o debe continuar utilizando recursos terapéuticos para seguir prolongándole la vida. Si el paciente está realmente capacitado para tomar ciertas decisiones. La gran pregunta, pues, tratar, no tratar, cuándo tratar, por cuánto tiempo tratar, han transformado, pues, la medicina para muchos médicos en determinadas situaciones, en situaciones de gran tensión, que entre otras cosas han llevado a una epidemia que es el llamado burnout
o el médico quemado, pues el médico que ya está agotado y está realmente afectado en su condición no solo física, sino mental, ante un sistema que realmente lo apresiona. Un sistema que lo mantiene en una especie del medio de un abismo entre un pasado que no muere, porque no terminamos de aceptar ni de entender que ese pasado de la medicina que existió, que fue muy buena y que tiene su valor y que lo seguirá teniendo, ya no puede ser el mismo de la medicina de hoy, y un futuro que no termina de nacer, puesto que la implementación de todos estos nuevos cambios no se ha logrado. Un aspecto importante que no habíamos tocado y que, bueno, pido disculpas, pero que es realmente muy importante, es que, como les decía al principio, la bioética no es solo la bioética clínica. La bioética se encarga de la vida, de preservar la vida en buenas condiciones sobre el planeta, y de hacer lo necesario para buscar las mejores condiciones a todo lo que significa la vida sobre la Tierra. Y por lo tanto, la bioética se ocupa también de todos los aspectos relacionados con los problemas ambientales, que a su vez son también en gran parte producto del uso de estas tecnologías. Y por lo tanto, de todas las consecuencias que han venido ocurriendo por el recalentamiento global, que ha venido aumentando la temperatura del planeta e incrementando pues los huracanes, los terremotos, etcétera, etcétera, trayendo pues graves consecuencias en muchas poblaciones. Eso quiero aclarar ahorita, que es también un tema de la bioética. Y la parte que nosotros venimos revisando es lo que se denomina bioética clínica. Y otra gran amenaza, que es también producto de la tecnología, el gran desarrollo pues de las armas en general, de las guerras y de las guerras nucleares, nos mantienen bajo amenaza. Estamos ya viviendo el reinicio de una guerra fría en la que no sabemos qué puede pasar con el uso de armas que pudieran destruir a la humanidad en muy poco tiempo. Por lo tanto, insisto, la bioética es global, como lo expresa muy bien libro de la Comisión Presidencial de Bioética de los Estados Unidos, que lo denominaron bioética para todas las generaciones, y dan claramente a entender que los temas de la bioética nos afectan en todas las generaciones y en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, de esa bioética global, como les dije también, se deriva una rama que es la bioética clínica. De todo lo dicho, bueno, aparece entonces una larga lista que está incompleta, una larga lista que sería imposible de ponerla en una diapositiva o en varias diapositivas, de una inmensa cantidad otra vez de dudas y de problemas que se presentan en relación a las dificultades de cómo debemos utilizar la tecnología, de cómo escoger la mejor indicación para el paciente, los conflictos de interés, el error médico, las fallas en el respeto a la autonomía de los enfermos, cómo manejar los temas del incremento de los costos, de la equidad, cómo manejar el tema del burnout médico, cómo manejar la medicalización de la vida o la tecnificación de la medicina, la sobreutilización y subutilización de muchas tecnologías y de muchos tratamientos. Y todo esto, también lo dijimos desde el principio, en el fondo son o tienen un componente ético muy, muy importante. Y así llegamos a la frase que también les he repetido varias veces, porque insisto en esto de la repetición y la complejidad progresiva, porque es fundamental que terminemos entendiendo que todo esto que hemos hablado, todo este poder que tiene el hombre en la actualidad, tiene una dimensión moral, tiene una dimensión de la que somos responsables, ante la que tenemos que dar explicaciones de por qué estamos utilizando en un momento determinado. Y entender entonces que no todo lo que es técnicamente factible es éticamente aceptable. Algunos piensan que el hecho de que la tecnología exista nos obliga pues a que tenemos que utilizarla sin considerar
las consecuencias que eventualmente pueda tener. Y que hay cosas que se pueden y no se deben, y hay cosas que se deben y no se pueden. Todo esto nos llevó pues a que surgió la necesidad de un nuevo enfoque ético. Ya los códigos tradicionales que rigieron el comportamiento de la medicina durante más de 23 siglos se hicieron insuficientes para poder enfrentar los interrogantes y los retos que vivimos hoy. Surgió por tanto la necesidad de una nueva reflexión ética, del establecimiento de nuevas normativas, de nuevas fundamentaciones para enfrentar toda esta nueva realidad. Y así surge entonces el tema de la bioética como una reflexión y una deliberación sobre deberes y valores para plantearnos pues normas, mínimos éticos y nuevos referentes que nos permitan sortear todas las dificultades. Así como les dije la vez pasada, el doctor Van Rensselaer-Potter y el doctor André Hellinger propusieron este término a principios de la década de los 70, que básicamente plantea 4 grandes principios, de los cuales ya hemos hablado en varias ocasiones, y que el manejo, la utilización de estos principios que no tienen una jerarquía predeterminada, sino que debemos escoger cuál es el que debemos utilizar en primer lugar, debe hacerse a través de una amplia deliberación que en muchos casos y en casos complejos puede implicar una deliberación multidisciplinaria, puesto muchos de estos temas ya trascienden al campo estrictamente médico. Y ese es otro tema que los médicos muchas veces no entendemos. Entendemos que los temas clínicos, que los temas médicos son problemas de los médicos y que nadie tiene que ponerse y meterse en eso. Bueno, resulta que eso ha cambiado definitivamente y que siguen habiendo temas clínicos muy importantes y que corresponden al terreno indudablemente de la medicina. Pero el ser humano como ser holístico, como un todo, tiene otra serie de aspectos, elementos espirituales y de valor y de dignidad que trascienden esos aspectos clínicos y que necesariamente tienen que ser considerados. Y por eso es que esta nueva forma de entender la ética es lo que se denomina una ética de la responsabilidad. Ya no es lo que dijimos una ética deontológica, basada en normas que están escritas, preestablecidas y que tenemos que básicamente cumplir. Nos referimos ahora a una ética que se basa en la deliberación y esa deliberación nos obliga a decidir. Si no hay decisión porque hay un solo camino, como este señor que va por ahí caminando, él no tiene nada que decidir, lo que tiene es que seguir el camino porque no hay ninguna decisión que tomar. Pero en el caso del otro, la de la derecha, bueno, hay que tomar una decisión. Y en el momento en que tomamos una decisión, como también lo hemos dicho, porque somos seres humanos y somos pues los únicos seres sobre este planeta que tenemos la capacidad de decidir, asumimos una responsabilidad. Y no podemos dejar de decidir. Usted no puede decir, yo no voy a decidir nada. Yo no me voy a meter en eso. Que decidan otros. Bueno, en ese momento ya usted tomó una decisión. Y eso es precisamente lo que nos hace seres morales. Somos seres morales porque decidimos, porque no podemos dejar de decidir. Y de cada decisión que tomamos en cada instante y momento de la vida, somos responsables. Y en el caso de la medicina, la situación se hace más compleja porque no estamos decidiendo sobre nosotros mismos. Es decir, las consecuencias de nuestros actos no nos van a afectar directamente a nosotros mismos. Las decisiones que tomemos van a afectar la salud y la vida de otras personas, lo cual tiene una carga moral muchísimo más alta y una responsabilidad muchísimo más alta. Por eso entonces la bioética lo que nos dice es estos 4 principios hay que manejarlos a través de la deliberación, como explicamos un poco en el análisis de casos clínicos la vez pasada, de forma tal de jerarquizarlos de acuerdo a sus consecuencias. ¿Qué pasa si hacemos una cosa o si hacemos la otra en un momento determinado? Y la escogencia al final tiene que incluir los valores de los pacientes, el proyecto de vida, no solo los datos clínicos, porque al final cada decisión va a ser individual.
Ningún paciente va a ser igual al otro. A ningún paciente podemos aplicarle una guideline punto por punto sin considerar cuáles son sus valores, cuáles son sus circunstancias y cuál es su proyecto de vida. Porque al final la decisión será correcta si concluimos que con la decisión que tomamos realmente respetamos a esa persona como un fin y no solo como un medio. Y de esta manera, esta disciplina, que comenzó, repito, al principio de la década de los 70, fue creando una epistemología, fue creando toda una fundamentación, surgieron universidades con institutos, con centros de estudio sobre esta disciplina que ha ido creciendo en el tiempo. Incluso las grandes instituciones internacionales, las Naciones Unidas, la UNESCO, han asumido la disciplina de la bioética entre sus primeras 5 prioridades, que incluso ha llevado a que se redactara, como vimos también en una oportunidad, una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y de esta forma, la bioética pasó a ser parte de la 4ª generación de derechos humanos. O sea que no estamos hablando de un término, no estamos hablando de alguien que se nos ocurrió. Una vez aquí en la inmigración de los Estados Unidos me paró el oficial y me preguntó que en qué trabajaba yo, un poco como para molestar. Y yo le dije, mire, yo soy profesor de bioética. Y entonces él en su ignorancia me dijo, ¿y qué invento venezolano es ese? Y yo le dije, no, disculpe, señor oficial, ese término y esa disciplina la inventaron aquí en los Estados Unidos. Entonces, como ustedes ven, no es un término, es toda una disciplina filosófica para avanzar en el desarrollo que debemos lograr. Y en ese sentido hemos avanzado mucho. Y yo diría que las grandes instituciones, como les he dicho, grandes centros universitarios, instituciones internacionales, han hecho su trabajo. Es decir, han ido desarrollando una serie de normativas, de consenso, de declaraciones, como vimos durante la clase de la ética de la investigación, que para proteger a los sujetos de investigación ha sido necesario pues desarrollar una serie de declaraciones y de códigos que garanticen ciertas condiciones durante la investigación en seres humanos que permita pues que esa investigación sea útil y que no produzca daños más allá de los beneficios que se pueden obtener. Desafortunadamente, y a pesar de la importancia que he querido resaltar ahorita, aún mucha gente, como este oficial de la inmigración, desconoce el término bioética. Y muchos conocen o han oído alguna vez el término bioética, pero no saben a qué se refiere. Y por eso decía que las grandes instituciones han hecho su trabajo, pero desafortunadamente ese trabajo no ha permeado hacia la práctica, no ha permeado hacia la práctica social, no ha permeado hacia la práctica médica. Y ahí tenemos, por tanto, un gran retraso. Y de ahí la importancia, pues, de que sociedades científicas como la Sociedad Venezolana de Cardiología esté asumiendo la responsabilidad de crear estos espacios para que sus residentes y sus médicos, cardiólogos en general y el personal que trabaja en el área de cardiología pueda entenderse de qué es lo que estamos hablando y entrar dentro de esta nueva forma de ejercer la medicina que tenemos algún día que entender. Por tanto, no existen muchos centros de capacitación en el mundo en general y en Venezuela existen realmente muy poco. No se ha integrado la bioética a muchas instituciones. Creo que le dije la vez pasada que el Comité de Bioética que nosotros creamos en el Hospital de Clínicas Caracas y que funcionó por más de 20 años, bueno, finalmente no logró quedar realmente estructurado, integrado a la estructura del hospital y definitivamente desapareció. Lo mismo pues, muchas universidades no han entendido la importancia de insertar todos estos temas en la educación universitaria, en las facultades de medicina, en lo que corresponde a nosotros, y en el ejercicio médico. Por lo tanto,
Ahora, a partir de este repaso, lo que nos queda es, como les decía, ver hacia adelante, es decir, ver para qué nos sirve la bioética. Habiendo revisado algunos temas, repito, en un curso muy corto, que no nos permite pues la profundidad que se requiere, pero sí podemos decir que tenemos un mínimo de conocimiento que ahora nos permite ver hacia adelante, con un conocimiento que nos permite proyectarnos ahora hacia adelante. Y una de las cosas que pasa, como dijo alguien, es que cuando uno termina de subir una montaña, como esta montaña que ustedes acaban de subir para, para entender lo que significa la bioética, muchas veces lo que consigue ver es muchas montañas que todavía le quedan por subir. No es que subió a la cima de la montaña y ya resolvió el tema, no, sino lo que ve es que le quedan todavía muchas montañas por subir y eso es un poco lo que nos queda por hacer en el campo de la bioética. Por tanto, les repito la frase que aprendí de un profesor de coaching, el doctor Juan Carlos Herrera, que dice, ya que saben lo que saben y no pueden decir que no lo saben, vamos a tratar de analizar a partir de ahorita algunos aspectos relacionados entonces en cuál es esa proyección, para qué podemos utilizar la bioética. Ya conociendo de dónde surgió, cómo surgió, por qué surgió y dónde ha llegado, ahora tenemos entonces que ver qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer para implementar todo este conocimiento. Podemos entonces comenzar diciendo que en líneas generales, la bioética nos permite crear condiciones para mejorar la calidad de vida y de atención médica. Y eso es extremadamente importante. Una de las funciones de la bioética efectivamente es la implementación de métodos que permitan reducir los riesgos y aumentar los beneficios que reciben los pacientes, por lo tanto mejorar la calidad, garantizar la calidad de la atención médica. La bioética también nos sirve para el análisis, la deliberación de los conflictos de valores y las soluciones cuando existen enfrentamientos en estos valores. Ya habíamos hablado de que si una persona el tratamiento que le proponemos es eficaz, tiene poco riesgo, el paciente lo acepta y tiene un buen riesgo-beneficio, bueno, ahí no hay mucho que discutir. Pero en otro paciente exactamente similar, ese mismo tratamiento puede presentar conflictos de valores por razones religiosas o por razones o condiciones personales de esa persona o de ese paciente, puede que enfrenten principios. Y lo que el médico considera algo beneficente, como puesto el caso típico de los testigos de Jehová, lo que el médico considera beneficente, que es poner una bolsa de sangre, el testigo de Jehová dice, no, un minuto, a mí no me va a poner una bolsa de sangre, porque por mis valores religiosos yo no puedo recibir sangre. Y entonces ahí tenemos un gran enfrentamiento entre dos valores, el principio de beneficencia, que el médico quiere ejercer a través de sus conocimientos, y el principio de autonomía del paciente para recibir o no esa bolsa de sangre. En ese momento es a través del análisis y la deliberación que se debe llegar pues a buscar cuál es la mejor alternativa para resolver una situación de ese tipo o la de un paciente que decide que no quiere seguir recibiendo ciertos tratamientos de quimioterapia en un cáncer o de diálisis o que quiere no quiere ingresar a terapia intensiva y múltiples situaciones que en la vida diaria se nos presentan a los médicos que nos generan enfrentamientos entre estos cuatro principios. Parece mentira que estos cuatro principios se parecen en el ADN, están formados por cuatro nucleótidos que en la combinación de ellos producen diferentes situaciones complejas y también producen las alternativas de solución. Es decir, en el momento en que estos valores, estos principios, mejor dicho, se enfrentan, tenemos que utilizar la bioética para buscar la mejor alternativa. La bioética también, como veremos un poco más adelante, promueve la creación de valores. Vivimos de los valores. Dijimos en alguna oportunidad
definimos los valores como aquello que nos es más importante en la vida. Usted piense y diga, ¿qué es lo que es más importante para mí en la vida? Mi familia, mis hijos, mi profesión, mi honestidad, mi rectitud. Bueno, esos son sus valores. Los valores los define cada quien, porque son las personas lo que más le interesa. Alguien podrá decidir entonces que lo que más le gusta es el dinero, y entonces transforma el dinero en un valor que es el más alto. Y eso lo que hace definitivamente es traerle en su vida una inmensa cantidad de problemas, porque el dinero es un valor instrumental, no es un valor en sí. Y lo que permite es conseguir otras cosas, pero no permite la satisfacción de poder defender un valor que realmente es un valor humano fundamental. Y la bioética también sirve para respetar la dignidad y los derechos de los enfermos, porque uno de los grandes capítulos de la bioética tiene que ver pues con todo este tema del consentimiento informado y el respeto a la información y a la decisión de esos enfermos. Yo he venido planteando algo así como para explicar lo que ha venido ocurriendo en la medicina de hoy, con una especie de teoría del queso Gruyère, diciendo, bueno, lo que le ha pasado a la medicina de hoy es que en ese crecimiento incontenible y rápido se le han ido abriendo orificios. Se le han ido abriendo orificios que muchos de ellos están abiertos. Es decir, muchos de esos orificios no se han podido llenar. No sabemos ciertos problemas por dónde drenan. No está canalizado el drenaje de la laguna, y por lo tanto, al no estar canalizado se nos sale por diferentes sitios que no podemos controlar. En este caso se nos abren espacios, se nos abren huecos dentro del sistema, dentro del sistema de atención médica, que generan una serie de conflictos, una serie de problemas, y esos espacios son los que tenemos a través de un análisis de la bioética que aprender, como veremos en algunos ejemplos ahora, aprender a identificar. Bueno, dentro de este quehacer de la bioética, y para qué nos sirve la bioética, hay diferentes niveles de acción y de responsabilidad. Uno, indudablemente, es la responsabilidad y las funciones que en este sentido deben cubrir los estados. Los estados deben ocuparse de organizar comisiones asesoras, como hablamos la vez pasada, comisiones nacionales de bioética, que permitan entonces todo lo que es la promoción y la deliberación de leyes que tienen que ver en este caso con la utilización o la adecuada utilización de todo este gran desarrollo tecnológico. Sobre, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con las técnicas de fecundación asistida, que entiendo que en Venezuela todavía no existe una ley clara sobre la fecundación asistida, las leyes sobre la organización del sistema sanitario, como también vimos en una oportunidad, cómo debe estar estructurado, cómo debe estar organizado, va a ser un sistema público, va a ser un sistema privado, cómo se va a llevar a cabo digamos, el financiamiento de ese sistema, qué condiciones se van a dar en el sistema para que ese dinero realmente alcance para los que más lo necesitan, y establecer las condiciones a veces de tener que establecer condiciones de triaje o de limitación de prestaciones de salud. Regulaciones y leyes sobre la final de la vida. No hay regulaciones en Venezuela sobre algunos aspectos que tienen que ver en la toma de decisiones al final de la vida. Por lo tanto, los médicos con mucha frecuencia tienen serias dudas de qué hacer. Y como es más fácil seguir haciendo que dejar de hacer, es decir, es más fácil mantener los tratamientos, mantener los soportes vitales y no meterse en problemas de venirlos a tratar de quitar, lo cual pudiera llevarme una demanda. Entonces esa es una causa frecuente de que muchos pacientes tengan que vivir situaciones muy desafortunadas de tener que mantenerse pues en condiciones de mucho sufrimiento y dolor, porque el médico no tiene la orientación y el respaldo legal para poder saber qué debe hacer en ese momento. Hemos hablado varias veces en Venezuela de una ley de la eutanasia, y las veces que se ha hablado se ha quedado ahí,
porque no hemos tenido la capacidad pues de poder asumir esa responsabilidad y tomar una decisión que nos oriente y nos respalde en ese sentido. No hemos hablado del punto de vista legal y del Estado en cuanto al derecho a morir y bajo qué condiciones. Y ahora tenemos un nuevo interrogante, que es todo lo que implica la legislación y la inteligencia artificial, puesto que de la inteligencia artificial, más allá de sus grandes beneficios, que nadie los pone en duda, está claramente planteado, que va a traer también grandes interrogantes, grandes dudas, grandes problemas en su aplicación, que también deben estar analizadas y deben estar legisladas. Como ya se hizo en los comités que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX y que comentamos también en alguna oportunidad, para decidir cuando apareció el equipo de diálisis y no habían suficientes equipos de diálisis, cómo se iba a tomar la decisión de a quiénes iban a dializar y a quiénes no, o cómo se hizo para definir la muerte encefálica en un comité de Harvard. Todas esas cosas las han definido comités de ética a nivel de los estados y posteriormente pues se ha ido difundiendo y pasando a los diferentes países y a las legislaciones de los diferentes países. Más allá de los estados, pero las instituciones también tienen que asumir un rol en este tema de qué hacer con la bioética, cómo utilizar la bioética, para qué utilizar la bioética para avanzar. Y cuando me refiero a instituciones, me refiero a universidades, a sociedades científicas y lógicamente también a centros hospitalarios. Yo creo que nuestras universidades, no todas, porque en una que otra se han hecho avances en cuanto a la educación en bioética, pero en general la mayoría de nuestras universidades han sido negligentes en negarse a implementar programas de educación en esta materia. Es decir, incorporar dentro de los pensum médicos el tema de la ética, el tema de la bioética. Y yo recuerdo que una vez me invitaron a una asamblea de decanos que se hizo en República Dominicana para hablar un poco del futuro de los currículum. Y yo en aquella vez dije que ya el tema de crear una cátedra de bioética, como es lo que se ha venido planteando durante mucho tiempo y no se ha hecho, ya tampoco sirve. Yo creo que simplemente hay que ir y reestructurar completamente los programas de atención de educación médica, orientados hacia toda esta nueva realidad. No vale ni sirve que demos unos cursos de bioética en una cátedra escondida que pase como con la cátedra de historia de la medicina, que nadie termina de entender para qué es esa cátedra. No, partimos de lo que venimos diciendo desde el principio. La medicina cambió. La medicina es diferente en su forma de ejercerla y en su forma de enseñarla. Y ya no vamos a volver atrás. Y por lo tanto lo pertinente es hacer currículum para la educación de pregrado, de posgrado y de educación continua que incluyan esta nueva visión. No hacemos nada con seguirnos escondiendo, volteando para atrás, diciendo que yo no tengo nada que ver con eso no es conmigo, sino asumir la responsabilidad entonces de enseñar todo esto que hemos hablado sobre la metodología de la bioética, sus principios, la manera de mejorar esos principios, la forma de identificar los problemas éticos, que también les he dicho varias veces, por lo general los confundimos. Muchas veces en un paciente confundimos problemas que son administrativos o problemas de recursos o problemas organizativos. Confundimos los problemas éticos con ese tipo de problemas y a lo mejor pensamos que el problema es netamente de dinero o es un problema administrativo o es un problema organizativo y resulta que en el fondo es un problema ético que no hemos sabido identificar. Y por eso pues le mostraba en una oportunidad esta idea del etoscopio como una idea de que el médico aprenda a identificar en su práctica clínica diaria cuáles son los problemas éticos y cómo enfrentarlos utilizando, repito, estos 4 principios, utilizando la deliberación como método que nos permite entonces, dentro de las múltiples alternativas que nos plantea la medicina actual,
porque uno de los grandes cambios es que ahora cada patología tiene diferentes tratamientos, unos validados, unos no validados, y otra vez tenemos que escoger, tenemos que decidir, y al decidir asumimos una responsabilidad. Entonces, antes de hacer cualquier indicación, tenemos que tener muy claro cuál es el tratamiento que estamos seleccionando para ofrecerle al paciente, cuáles son sus beneficios reales y sus daños, y eso se hace, como lo vimos la vez pasada, con la metodología de la bioética a través de este árbol de decisiones que revisamos, que no se requiere en una situación simple, elemental de la clínica diaria, pero que sí es fundamental cuando hay que tomar decisiones que implican, digamos, situaciones que son importantes, situaciones que enfrentan valores, que enfrentan principios y que necesariamente pues hay que analizarlas a través del análisis de esos valores, de esos principios y de esas circunstancias. Otra cosa importante de la enseñanza es incorporar la enseñanza a la práctica clínica. Se piensa también, y toda la vida hemos conocido todos a lo largo de nuestra formación y de nuestro ejercicio médico, las revistas médicas, no solo como la forma de estudiar el caso clínico y buscarle una solución, sino también en los centros hospitalarios y universitarios se utiliza la revista como un método de aprendizaje. Es lo que se ha llamado en Estados Unidos el bedside teaching. Bueno, es que la bioética tiene que estar incorporada a esa revista. Necesariamente tiene que ser parte de la revista. La revista no es solamente para discutir los problemas netamente clínicos de síntomas, signos, de diagnósticos, de tratamiento, sino que en toda situación clínica hay un componente ético o varios componentes éticos que tienen que identificarse, que tienen que discutirse y que tienen que descifrarse. O sea, tenemos que aprender que en la revista médica de todos los días deben identificarse y discutirse los problemas éticos y resolverse. No son para más tarde, porque esos problemas están ahí. Lo que pasa es que no los identificamos y por lo tanto no los atendemos. De igual forma, las sociedades científicas tienen también una responsabilidad en cuanto a promover la educación, en este caso la educación continua, que es la que básicamente llevan las sociedades científicas, promover la creación de los comités de bioética, como dijimos también la vez pasada, que las sociedades científicas podían crear comités de bioética y promover proyectos y programas para mejorar la calidad de educación y para mejorar la calidad de atención. Porque en eso yo siempre he pensado que las sociedades científicas tienen una responsabilidad que va más allá de los congresos, que va más allá de la educación continua, que tiene que inmiscuirse en los problemas sociales como parte de esa gobernanza, analizar las situaciones sociales que están ocurriendo y buscar de qué manera puede ayudar. Y recordaba pues que en el año 2015, cuando finalicé pues la presidencia de la Sociedad de Cardiología, diseñamos durante esos años anteriores una propuesta. Y esa propuesta incluía un departamento de ética y de gestión de calidad para promover la calidad de atención y para promover los estándares éticos que debían regir en la sociedad y en los programas que la sociedad iba a proyectar. E incluso se creó un comité de bioética y ojalá todo esto sirva para hacer un llamado para que esto se pueda revivir, porque creo que sería un sitio para que pudiera crecer todas estas ideas. Y en los hospitales, los centros hospitalarios son tal vez el núcleo donde debe desarrollarse esa bioética, el qué hacer o el para qué utilizar la bioética. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que vivimos o que viví personalmente en conjunto con el grupo de personas con las que trabajé en la unidad de cuidados intensivos durante muchos años. Algunos ejemplos de lo que logramos hacer, inspirados en este para qué de la bioética. Viendo que uno de los huecos de ese queso Gruyère era la atención de los familiares de los pacientes. Muchas veces los pacientes estaban inconscientes, no sabían qué estaba pasando,
Pero los familiares afuera estaban terriblemente angustiados. Los médicos ahora están muy ocupados, no les da tiempo de estar informando al paciente a la velocidad que ellos requieren y necesitan. Entonces esos pacientes dormían ahí, pasaban las 24 horas ahí, dormían a veces hasta en un pasillo, esperando un poco de información, de alguien que les dijera qué estaba pasando allá adentro. Y las unidades de cuidados intensivos, pues desde que se fundaron y empezaron, y me tocó vivir esa parte, tenía horas de visita muy estrictas y las sigue teniendo en muchas unidades. Usted no puede venir a visitar a su familiar sino de 7 a 7 y media y de 5 a 5 y media. Y punto. Y cuando algún familiar intenta tocar la puerta o abrirle, alguien le brinca casi que a morderlo y a decirle, usted no sabe que las horas de visita no son estas. Bueno, de ese estudio, de ese hueco que se había creado ahí de falta de atención a esos pacientes, bueno, surgió un servicio de atención a los familiares de los pacientes, que inicialmente comenzamos con un psicólogo que trabajaba todo el día. Y la necesidad fue tan importante que llegamos a tener 3 psicólogos. Ese servicio de atención a los pacientes trabajaba durante todo el día, incluyendo los fines de semana, para pasar las visitas, a las cuales quitamos los horarios de visita. Los familiares podían pasar cada vez que solicitaran o que el paciente lo solicitara, acompañado por uno de estos psicólogos. Le daban soporte psicológico, le daban soporte espiritual a estos familiares de las personas, los acompañaban durante la visita a su familiar para estar pendiente de cualquier necesidad, le entregaban información sobre todo lo que estaba pasando. Como yo he dicho muchas veces una persona normal, por decirlo así, nunca ha entrado en una unidad de cuidados intensivos. Y una persona que de repente, después de un traumatismo craneano, se despierta en una unidad de cuidados intensivos y oye pitos y luces y gente con la cara tapada, la verdad es que no sabe si es que ese es el infierno o el cielo, que no se lo habían explicado bien. Entonces, todo eso requiere de una información permanente, tanto al paciente como a la familia. Y todas estas cosas las medimos y vimos cómo el trato del personal de enfermería lo valoramos, había mejoró un 98%, la información de los propios médicos mejoró en un alto porcentaje, toda una serie de aspectos en relación a la atención de los familiares fue realmente importante. Incluso medimos qué pensaban los familiares y tuvimos un altísimo nivel de aceptación en cuanto a la percepción que tenían los familiares de ese servicio de atención médica. Y eso fue una necesidad que nosotros vimos, un hueco de ese queso gruyere que había que rellenar y del comité de bioética de la institución, discutiendo alternativas, surgió la idea de crear un sistema de atención a los familiares de los pacientes que realmente hasta llegó a ganarse un premio aquí en los Estados Unidos. Otro ejemplo fue el desarrollo de un modelo de calidad de atención. Lo interesante es que este modelo de calidad de atención no fue basado en modelos netamente organizativos. Este modelo de calidad de atención se organizó en base a principios éticos y a valores. Y se crearon 4 líneas de trabajo. Uno para mejorar la atención de acuerdo al principio de beneficencia, uno para reducir los errores de acuerdo al principio de no maleficencia, uno para el respeto a los derechos de los pacientes, para garantizar el cumplimiento de la autonomía y del consentimiento informado, y uno para el control de costos, dándole el piso a todo esto sobre el respeto a los valores que se habían definido en la unidad y a los valores de las enfermas. Y en base a eso se diseñaron las líneas de trabajo. Y todo esto también lo medimos y vimos cómo el personal se fue incorporando, creando eso que se llama a nivel de empresarial una cultura organizacional, donde el personal se sentía muy, digamos, satisfecho con lo que estaba haciendo y pudimos mejorar una serie de indicadores en cuanto a infecciones por catéteres, infecciones urinarias, control de medicamentos, etcétera, etcétera, y fue realmente exitoso. Y eso se logró gracias a esa estructura de un equipo de trabajo que se consolidó en base pues a unos principios, en base a unos valores
propios de la unidad, que produjeron pues gran satisfacción en el personal, que incluso llegaron a hacer periódicamente reuniones fuera del hospital para conversar de diferentes temas, etcétera, etcétera. Y luego en lo individual y profesional también podemos hablar de para qué la bioética. En lo individual nos permite desarrollarnos nuestros valores, nuestros principios, aclarar nuestras dudas en la atención de los enfermos, lograr lo que hemos dicho en varias ocasiones, de acuerdo a Stephen Covey, que podemos trabajar en nuestra zona de influencia, pero de esa manera podemos afectar, modificar y mejorar los aspectos de la zona de preocupación en la que simplemente no tenemos cómo actuar. Y a nivel social, la bioética sirve para mucho, al igual que la ética a nivel social, porque los problemas de las sociedades, incluyendo de la sociedad venezolana, no es un problema económico, no es un problema netamente político. El problema de la sociedad venezolana y de muchas otras sociedades es un problema ético, es un problema de valores de esa sociedad. Y como hablamos algún momento, los seres humanos creamos proyectos que se objetivan y eso crea valores y esos valores los vamos metiendo en una cesta que crea la cultura. Por lo tanto, si los valores que promovemos en la sociedad, que creamos en la sociedad, son valores positivos, esa sociedad va a tener un crecimiento sano. Pero si lo que metemos en esa cesta es la deshonestidad, el abuso, la corrupción, la inseguridad, etcétera, etcétera, bueno, eso va a ser una sociedad inmoral, va a ser una sociedad enferma. Bueno, a través de la ética y de la bioética se pueden crear proyectos que agreguen valor. No solo la bioética sirve para resolver situaciones concretas, también es un método para humanizar a la sociedad y construir ciudadanía. Y voy a cerrar ya ahorita con conclusión que le puse para no olvidar, porque marqué en rojo una frase y unos pequeños textos que vamos a ir muy rápido sobre ello. Que quisiera que de todo el curso, son cosas que dijimos en las clases, se llevaran a sus casas y que no se les olvidaran. Ya no se puede decir como antes que se llevaran a sus casas, porque bueno, muchos de ustedes están viendo esto desde sus casas. Lo primero es que la bioética no es una panacea. Ustedes me dirán, bueno, es que usted quiere todo resolverlo con la bioética. No, la panacea no pretende, la bioética no pretende resolver todos los problemas. Muchas de las cosas que hemos hablado en la estructura de los hospitales se puede hacer a través de la ética clínica, de la ética empresarial, de la ética organizacional. La bioética lo que nos aporta es que es una disciplina que nos ayuda a tomar mejores decisiones, siempre preservando el mayor número de valores. Las decisiones en este caso no se toman solamente en base a aspectos económicos o aspectos normativos o legales. Se toman siempre considerando consideraciones éticas y de valor. Nos permite, por tanto, abrir los ojos para identificar y resolver importantes problemas morales que nos rodean y que a veces, repito, no identificamos. Por lo tanto, la bioética nos da un marco ético, nos da una metodología para la resolución de problemas, de conflictos y para la construcción de valores. Por lo tanto, lo importante no es el nombre que le demos a la bioética o a otra forma. Lo que importante es el concepto y el compromiso que debemos seguir para avanzar y mejorar. Porque como decía Albert Einstein, los problemas que enfrentamos en la actualidad no pueden resolverse del mismo nivel de pensamiento en el cual nos encontrábamos cuando los creamos. Todos los problemas que estamos viviendo hoy en el mundo en general y en la medicina en particular, que hemos ido creando a través de todo este desarrollo de la tecnología, bueno, no lo podemos resolver pensando igual que pensábamos hace 40 o 50 años. Por lo tanto, tenemos que pensar, como ya dijimos, en una nueva medicina, en una nueva era, donde la principal obligación del médico es hacer el mayor bien, de acuerdo al principio de beneficencia. Pero ese bien entendido como el mayor bien para el enfermo, de acuerdo a lo que para él o para ella es el mejor bien, de acuerdo a sus valores, sus principios y su proyecto de vida. No para lo que el médico le quiera imponer o lo que la sociedad o el hospital le quiera imponer. Es lo que para él es realmente lo mejor. Porque si casi todo cambió, como dijimos al principio,
Lo que no han cambiado son las necesidades de los enfermos. Los enfermos siguen teniendo grandes necesidades de que se atiendan, de que se les den respuesta, de que se les creen espacios para ellos, como ese servicio de atención a la familia, para ellos poder adaptarse también a esta nueva realidad. El consentimiento informado, quiero ratificar e insistir, es un derecho humano fundamental, de acuerdo al principio de autonomía. Por lo tanto, no hacer un buen consentimiento informado y no cumplir lo establecido en ese consentimiento informado es una violación no solo de la ley de Venezuela, es una violación de un derecho humano fundamental. Otro aspecto muy importante que hay que rescatar de lo que hablamos es que tenemos que salvar la vida de quien es recuperable en condiciones de calidad de vida aceptables y ayudar al bien morir a quienes ya no son recuperables con lo que tenemos en la medicina actual. Y no empeñarnos en llevar los tratamientos, lo que llaman algunos, hasta el final, y sometiendo a los pacientes a distancias y a ensañamientos terapéuticos. Los métodos de soporte vital no curan las enfermedades, mantienen vivo al enfermo mientras los tratamientos específicos logran resolver la causa que produjo la gravedad del enfermo. Por lo tanto, si la enfermedad no tiene cura, no tiene ningún sentido mantener los métodos de soporte vital. El problema es que hemos creado situaciones para las que no tenemos una situación clara. No tenemos a veces respuestas. Otro aspecto importante que genera mucha confusión es que los médicos no están obligados a realizar tratamientos o procedimientos que no estén indicados o vayan en contra del estado del arte profesional, de sus principios y de sus valores. No, la autonomía no fue que se invirtió, lo que hizo fue que se horizontalizó. La prescripción, quiero volver a resaltar, como lo dijimos en aquel momento, es un acto médico y moral que exige cumplir con los 4 principios de la bioética. Si usted quiere saber si lo que está prescribiendo es lo adecuado, bueno, insista en demostrar que ese tratamiento es beneficente, es decir, tiene una demostrada eficacia, es seguro, tus efectos tóxicos son controlados, está individualizado, es decir, el paciente acepta los riesgos eventuales que pueda tener y fue analizado desde el punto de vista de costo-beneficio. Tenemos que desarrollar programas para mejorar la seguridad de los pacientes. Como hemos dicho también, desarrollar, para eso sirve la bioética, comisiones nacionales, regionales, comités de bioética institucionales. Tenemos que conocer y aplicar los fines de la medicina, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento, el cuidado y la curación de los enfermos y el cuidado, nada más cuidado, de los que no pueden ser curados para prevenir la muerte prematura, pero también posibilitar una muerte en paz. Como lo dice también el Código de Deontología Médica, que yo le cité en una oportunidad, toda docencia debe estimar en la práctica que todo juicio clínico incorpora un elemento de orden ético y con elevada frecuencia en un paciente determinado, ese elemento de orden ético excede la importancia del aspecto técnico-científico. Y no con rara frecuencia, el carácter de juicio ético relega a un plano menor a los aspectos clínicos y científicos. También recordar que el médico es responsable de garantizar la eficiencia del sistema de salud en términos de costo-beneficio. No se pueden indicar tratamientos que no están justificados. No se pueden indicar tratamientos que tienen costos mayores a otros tratamientos que tienen costos menores e igual eficacia. No se pueden mantener pacientes hospitalizados por días, semanas o meses con costos sumamente elevados de acuerdo al principio de justicia. El conocimiento es siempre positivo, el problema está en cómo usamos este conocimiento, que en ocasiones puede ser perverso. Vivimos en una carrera, como decía Stephen Hawking, entre el creciente poder que nos da la tecnología y la sabiduría para utilizarla. Y para adaptarnos a esta realidad tenemos que dar un brinco, tenemos que crecer, adaptarnos a esta nueva realidad, porque ya no es posible enseñar ni ejercer la medicina de la misma forma en la que se ejerció durante 24 siglos. Pretender insistir en esto ha ocasionado graves problemas que muchas veces nos negamos a ver y a aceptar. Tenemos, ya para finalizar, que entender que la responsabilidad moral
es la que se consigue cuando la coherencia entre ética y entre las ideas y actos ha llegado a ser tan profunda y prolongada que los modos de obrar se han convertido en una especie de segunda naturaleza, en hábitos virtuosos que se ponen en práctica sin esfuerzo y hasta con placer. No ver la ética y la bioética como algo extraño, ver la ética y la bioética como algo que nos sale de adentro. Para lograr, por tanto, un servicio de atención médica justo, equitativo y más humano, se requiere una estructura muy sólida, integrada por personas que estén realmente convencidas y comprometidas en todos estos conceptos, en todas estas ideas, con diligencia, con espíritu y sacrificio, con una visión amplia, sin compromisos ideológicos ni políticos, con un alto nivel de exigencia y con una convicción de que la ética no se improvisa. Tal vez un sueño. Concluimos entonces, ¿para qué es la bioética? Bueno, para ajustarnos a esta nueva realidad cultural, mejorar la calidad de atención y lograr una medicina más justa, más equitativa y más humana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor Damper. No había tenido la posibilidad de saludarlo. Buenas noches, doctora Blanco. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Doctor Damper, ¿está por ahí? Vamos a Sí, esperar estoy que... por aquí buscando dónde hay que abrir la cámara y el micrófono y todas estas Buenísimo, cosas. me imaginé. Bueno, doctor, la verdad es que pudiéramos hacer tantas preguntas que no terminar nunca, pero yo quisiera darle un poquito de mi opinión con respecto a cómo ha cambiado este curso, fundamentalmente, aunque estoy desde hace algunos años tratando de meterme en esto de la bioética, pero cómo ha cambiado mi visión de algunas cosas en mi día a día del ejercicio de la cardiología. Y yo creo que lo fundamental es que uno desconoce que tenemos la herramienta que nos va a permitir hacer mejores decisiones. Decisiones que no van a estar basadas solo en mis principios, como usted bien lo ha dicho, en mis valores, sino que inclusive hay unas leyes que me pueden apoyar en alguna decisión que yo vaya a tomar con respecto a algún paciente. Que no es suficiente definitivamente los conocimientos, que si bien es cierto que es muy importante para uno ejercer una buena profesión, sea lo que seamos, tener unos conocimientos sólidos, estar actualizado, si nosotros olvidamos esta parte, que yo la veo también como muy humana, pero es humana hasta con el médico, porque tomar una decisión sobre un paciente, simplemente pensar en lo último que usted dijo, hablo de una calidad de vida aceptable. Quizás para mí una calidad de vida aceptable no es lo mismo que una calidad de vida aceptable para otra persona. Y eso me pasó en una revista en el hospital. Un señor que había tenido una ACV terrible y tiene una limitación muy, muy dura. Y yo dije, ay, no, no, Dios mío. O sea, uno hace como que no, 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 no. O sea, ya está. No, casi que provoca no ponerle nada, que no es correcto, que no es correcto. Y un compañero mío me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te angustia? Yo con que tenga la mano derecha para revolver el dominó y un poquitín, que me quepa un pitillo aquí al lado de la boca para chupar la cerveza, yo soy feliz. Entonces yo dije, Dios mío, ¿verdad que uno no debe nunca ponerse en el lugar de la otra persona de esa manera tan rápida y tan cómoda, ¿no? Que yo digo, ay, no, 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 yo no quiero para nada eso, por Dios. Para otra persona es importante, así haya quedado con una calidad de vida que para mí me parece malísima, para ellos es suficiente. Entonces, yo creo que este tema es muy complicado. Para empezar, es muy, muy, muy complicado. Pero si nosotros logramos que los residentes que nos están oyendo entiendan que existe esta herramienta, que por supuesto ahorita hablaremos de la forma de cómo podemos ayudar a desarrollarla en nuestro país, porque yo creo que esto es básico, es importantísimo. Yo creo que nuestros residentes de ahora en adelante quizás por lo menos se le venga a la cabeza, oye, vale, estará escrito algo en ética sobre este caso en particular, qué es lo que debo hacer, y no simplemente pensar que no está, que no existe, sencillamente que no existe. Entonces, claro,
de entre todas las cosas que usted ha hablado a nivel de la Universidad Central, yo creo que donde hay que empezar no, perdón, no la Universidad Central, de las universidades en formación del médico en general, es que ahí es donde tiene que empezar la formación ética, no esperar a llegar a ser cardiólogo. Es simplemente desde ahí, así como tenemos 5 MPS, que a mí me parece una barbaridad, 5 MPS, en todos los años vimos MPS, no hemos tenido nunca ni una clase de ética. Entonces, yo creo que hay que dirigirse a las universidades y en eso yo creo que Susana puede tener un papel importante porque es una de las representantes docentes en la Universidad Central de Venezuela, de llevarlo como una propuesta formal y empezar como, yo creo que usted sabe más que nadie dónde están los problemas. Bueno, empecemos a atacarlo. La Sociedad de Cardiología, todo lo que usted hizo terminó siendo solo un comité de ética nominal. Nosotros, a partir de todas estas conversaciones y este curso, que esta es la idea, que todos saquemos un poquito de provecho, vamos a reiniciarlo. De hecho, le vamos a pedir a usted que nos ayude con esto. Vamos a pedir a los hospitales, a los posgrados, que todos revisen en sus respectivos hospitales si tienen, o cómo está formado ese comité de ética y realmente de qué es, si es asistencial, si es un comité científico, como usted bien nos explicó. Entonces, como que primero hacer un estudio de qué es lo que tenemos y después hacer un curso dirigido nada más a los comités de ética. Yo creo que eso sería una solución parcial, pero por lo menos vamos a garantizar que los que vayan a los muchachos a recibir los proyectos o simplemente las dudas que tengan sobre una situación en particular, sea de gente que está formada en esto y no gente que va otra vez, según en sus propios valores, a dar algo o a juzgar algo. Sí, para apoyar lo que está diciendo, antes de darle la palabra al doctor Tamper, para apoyar lo que está diciendo Josefina, en efecto, yo creo que nosotros tenemos que trazarnos, Josefina, como metas en el corto y en el mediano plazo, y eso es a nivel de los posgrados, porque ya para nosotros es más difícil que nosotros podamos incidir en los diseños curriculares del pregrado. Eso es verdaderamente unos pasos gigantescos que tienen toda una serie de escalones burocráticos que, bueno, ¿para qué te digo? Pero nosotros sí podemos influir en los posgrados. Ahorita sobre todo que se están cambiando los diseños por competencia, que están pasando de diseños programáticos a diseños por competencia. Y como bien tú dices, estando yo encargada de la parte de las subespecialidades, dentro de las cuales está cardiología, yo creo que la bioética tiene que formar parte del diseño curricular de los posgrados. O sea, en vez de hacer metodología de la investigación, metodología dentro de la parte de metodología de la investigación, la bioética tiene que formar parte de uno o dos o tres cuatrimestres de diseño curricular en nuestro posgrado de cardiología. Y yo creo que si nosotros unimos un poquito la presión de la Sociedad Venezolana de Cardiología y esta presión de la Sociedad Venezolana de Cardiología, Josefita, la unimos con la presión que nosotros podamos hacer a través de la Coordinación General de Posgrado, como representante de las subespecialidades médicas, nosotros pudiéramos incidir en los coordinadores de posgrado a nivel nacional, por lo menos los adscritos a la Universidad Central de Venezuela, empezando por ahí, los adscritos a la Universidad Central de Venezuela, para imputir dentro del diseño curricular como una de las materias fundamentales la parte de bioética. Porque yo le iba a hacer esa pregunta al doctor antes de que tú prácticamente tú la diagramaste toda, pues yo le iba a decir, bueno, doctor, pero dígame, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que esto es insuficiente, nada más el curso de bioética. Dígame qué vamos a hacer y dígame cómo las sociedades pueden hacer para implementar eso de una forma directa y práctica. Vamos a la aplicabilidad, vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, lo que acaba de decir Josefina y lo que le acabo de decir yo, doctor Dapé, es una forma muy práctica, que nosotros tenemos empezando a introducir en el diseño curricular de los posgrados ya para no cambiar nada a nivel de consejo de escuela ni nada, sino que lo metemos dentro de metodología de la investigación, metemos que eso ya está como materia en el diseño curricular por competencia, entonces metemos la parte de bioética con los fundamentos y los conceptos propios que se han desarrollado en este curso
como materia, como contenido programático. No sé si, ¿qué le parece a los doctores? Mira, a mí me parece que volver a insistir en educar, en cambiar los currículums, es un más de lo mismo, porque pretendemos que el problema lo tienen los estudiantes, y no son los estudiantes, son los profesores, los que no saben bioética y tienen que saber, y debería ser obligatorio a nivel universitario hacer un curso de actualización de la docencia. Los que tienen que aprender eso para las tomas de las decisiones son los profesores, porque la bioética, más que la parte teórica, es la parte práctica, la parte aplicada en la toma de las decisiones, y los profesores están muy lejos de esa realidad. Los estudiantes ya con que los profesores supieran sería diferente. Después, a nivel de la sociedad, hay cantidad de cosas también. Por ejemplo, una sociedad debe decidir, bueno, vamos a intentar de hacer una bioética práctica. No es tanto estudiar mucho. Todo lo que vayamos a hacer, vamos a preguntar para qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el supuesto beneficio de lo que estamos haciendo? ¿Es verdad que esto beneficia? ¿A quién beneficia? O sea, yo creo que hay que cambiar es la actitud, ¿verdad? Y hacerse más responsable de lo que se está haciendo. El problema no son los estudiantes. Nosotros dimos clase en todos los posgrados y los estudiantes iban a sus clases, pero nos comentaban, los profesores no saben eso, no hacen eso, se ríen de eso. Entonces, yo creo que la sociedad no puede seguir repitiendo y perdiendo el tiempo en lo mismo. Mira, me encanta que hayan captado la idea, porque yo quiero repetir que este es un curso informativo muy corto, en el cual hemos tratado de revisar una materia que es compleja y profunda. A veces, especialmente en el día de hoy, yo me estaba oyendo y decía, bueno, esto me luce que estoy demasiado repetitivo, pero es que es demasiado repetitivo porque es una materia compleja y que unas personas que a veces la están oyendo por primera vez no captaron posiblemente durante las primeras clases. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo donde haga un repaso y luego pase al siguiente elemento, que es ahora qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, me encanta que hayan agarrado la idea y el problema es complejo y es grave ¿Y cómo formamos porque a a los usted, docentes? ¿Cómo formamos a los docentes? claro, fíjate, en 25 años a usted le consta que estuvimos tratando intensamente de meter la bioética en la universidad. Y incluso nos pasó que después que regresamos de la maestría de bioética en Chile, logramos que se hiciera una maestría en Venezuela. Y esa maestría era muy importante, porque esa maestría iba a permitir formar 40 magíster de bioética en Venezuela. Y el doctor Diego Gracia aceptó venir y conseguimos los recursos de PDVSA, de la otra PDVSA, etcétera, etcétera, y los locales. Y ese presupuesto, desafortunadamente, cuando cambió el gobierno, lo cambiaron para los médicos cubanos. Y el proyecto se cayó. Es decir, y de ahí en adelante seguimos dándole clases que a ustedes no les corta, como el profesor Ruiz Ra, que clase a domicilio da. Yo iba con mi maletincito y el video BIM para el Pérez Carreño, para el Llanito, a darles clases a los residentes. Pero lo que dice María Eugenia es cierto, nunca asistió un docente. Y varias veces sí es verdad que el residente nos decía, ay doctor, eso que usted dice es muy interesante. Pero fíjese, cuando llego a la sala clínica, él me dice, mire, no vamos a estar hablando de todo ese pajero que le dieron en esa clase. Entonces, sí, por una parte no tengo ninguna duda que, como yo digo, hay que empezar por el principio. Y un principio es comenzar por los posgrados, aunque los docentes se nieguen a asistir por alguna razón, porque es que también hay una cosa sencilla. Si estos cardiólogos que están en formación logran captar todas estas ideas, entonces resulta que ellos van a ser los próximos profesores y la cosa se va a facilitar. Entonces ahí yo creo que la estrategia de entrar en los posgrados, pero de una manera tal vez más profunda, tal vez más intensa, esos posgrados los han llamado mucha gente, o los estudios de medicina los han llamado pensum de deformación. A veces el médico llega
con mucha mística, lleno de ideas que va a hacer con el paciente y en el proceso de formación se deforma. Me pasó también en Puerto Rico. Yo estaba dando mi clase muy contento allá en la Universidad de Puerto Rico y un estudiante se paró y me dijo, mire doctor, yo no entiendo. Porque usted me está explicando que hay que examinar muy bien al paciente y que hay que hacer el diagnóstico, pero es que resulta entonces que cuando a mí me enseñan a palpar el abdomen, me dicen que el paciente tiene que estar acostado y me enseñan a palpar el abdomen. Pero cuando llego a la clínica, el docente me dice, aquí no hay tiempo de acostar a nadie, usted palpe el abdomen parado. Entonces, hay una gran disociación, pero ese no es el problema ni es lo que vamos a discutir. Yo creo, para agarrarles la palabra, que hay que empezar por los posgrados, que es donde se puede. Porque no podemos pretender que vamos a lograr, como tú dices, un cambio curricular. Yo fui a todas las instancias de la universidad, al CNU, a todas las instancias. Por lo tanto, yo creo que si se logra una formación a partir de residentes, que ellos logren captar este espíritu de la bioética que muchas veces no se capta, le logran ver la verdadera utilidad a todo esto, le logran dar aplicabilidad a todo esto, las cosas con el tiempo, como dijo alguien, una mano invisible podrá hacer que entonces las cambie en el futuro. Así que yo creo que eso es una vía para comenzar. Yo creo que si logramos conceptos bien importantes. Ese ejemplo de Josefina me pareció muy importante. No le voy a hacer nada porque este señor ya no se puede ni mover. Bueno, yo vi un paciente cuadripléjico que fue terrible porque cuando llegaron los rescatistas decidieron no reanimarlo porque estaba cuadripléjico. Y cuando la mamá vio lo que había pasado, dice, pero si él tiene varios años viviendo y él es muy feliz. Él, mire, yo lo alimento, él come, él ve la televisión, él oye música y él era feliz como estaba. Es que como estaba cuadripléjico pensamos que no tenía razón de vivir. O sea que la calidad de vida es algo que depende de cada quien y que los demás Mira, no podemos decir. muchas veces ni Y ese, siquiera... ya voy a terminar. Y ese es el tipo de concepto que tenemos que transmitir. No es un concepto teórico, es un concepto humano, es un concepto real. Que cada uno de nosotros es diferente a otro y que lo que a mí me gusta no le gusta al otro y así, y lo que yo quiero con mi vida posiblemente no sea lo mismo que quiere el otro y que el médico tiene que aprender a identificar toda esa serie de aspectos y de elementos. Yo creo que por esa vía se puede abrir un camino que puede ser útil. Bueno, yo lo que creo más bien es que este es un tema buenísimo para que lo sigamos aportando ideas, ¿ok? Porque primero que nada son muchos retos. Primero, identificar cuáles son los problemas. Yo creo que además de los problemas que hemos mencionado, hay uno donde ni siquiera la gente se da cuenta. Muchos médicos ni siquiera saben que hay otra ética y juran que se la saben todas, que conocen todito. Y entonces, ¿para qué no sé? Eso yo lo sé. Y te están dando clases de ética. Muchos de los profesores que se dicen profesores de bioética de la Facultad de Medicina ahorita, por no decirte la mayoría, ¿ok? No tienen formación en bioética. Entonces el problema es mucho más grave. ¿Qué creo? Aparte de eso, esto es irrepetible, esto no pasa en otros países. En otros países lo están implementando de los gobiernos hacia abajo, de los comités centrales hacia abajo. A nosotros nos toca crearlo desde la sociedad, desde las instituciones y sociedad civil hacia arriba. Entonces yo sí creo que tenemos que sentarnos a ver cuál es la mejor manera. A lo mejor no nos interesa ni siquiera que se llame bioética. A lo mejor puede ser un movimiento humanizador de la cardiología y hacer algo creativo que se impregne de esos resultados. Eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que trabajar, tratar de deliberarlo, discutirlo, pensarlo, para introducir en el espíritu la necesidad en la discusión y que se implemente. Por eso dije que la bioética no es una panacea, incluso expliqué que se podía hacer desde otras áreas, porque hay gente que le tiene como alergia a la palabra ética o a la palabra bioética. A estos tipos lo que vienen a explicarme cómo tengo que hacer las cosas, a mí no me lo viene a explicar nadie.
Entonces sí, a veces hay que entrarle por otro lado, porque nuevamente esto es algo que traté de explicar que viene de adentro de cada uno, de una formación de valores de cada uno, que comienza otra vez, como esa frase del doctor Gracia, a manifestarse de forma natural, espontánea, como si siempre hubiera existido. Y ese es el espíritu que hay que crear, no importa cómo se llame. Por lo tanto, yo sí creo que hay que abrir un espacio, número uno. Yo sí creo que ese espacio hay que buscarle la manera de que se planifique adecuadamente para que cumpla con unos objetivos claros en ese grupo de personas que va a estar recibiendo esa formación. No es dar clases como dar clase, no, yo creo que tiene que ser una cosa práctica, creo que tiene que ser una cosa que se vea, yo creo que tiene que ser algo que la gente entienda, y eso implica pues que los que están por encima de esos residentes, por lo menos algunos, también de alguna manera entiendan qué es lo que se está haciendo. Y por ejemplo, se entienda dentro de un congreso, porque ¿cómo me van a decir que a los residentes le están dando clases de bioética y resulta que en los congresos no hay ni una actividad que tenga que ver con la bioética? Entonces, ¿qué es eso de la bioética? Eso es para los estudiantes, eso es para los residentes, eso no es para los cardiólogos que venimos a oír de las nuevas tecnologías estructurales. Entonces, si no, o sea, el primer paso, lógicamente, yo creo que el material, la materia prima está indudablemente en los cardiólogos de formación, que repito, van a ser los próximos profesores. Pero además de esa materia prima, que ellos logren formarse en todos estos temas a través de una serie de actividades que se programen, se necesita que la Sociedad de Cardiología, en este caso en particular, y ojalá todas las sociedades, le den el valor a esto, porque si no se lo dan... Déjeme darle una primicia, ya que está hablando de eso, se la pensábamos dar después con la suficiente antelación, por supuesto, para permitir su preparación, pero en este Congreso Nacional tan importante para la sociedad, que son sus 70 años, permítame decirle que va a haber un amplio desarrollo del tema de bioética, dentro de los cuales usted es uno de los protagonistas. Así que obviamente apenas estamos dándole forma, pero ya usted tiene un lugar estelar, como siempre, como se merece. Usted tiene un lugar estelar en nuestro Congreso, donde precisamente vamos a darle también un lugar estelar al tema de bioética, como bien se merece. Así que eso primero que está diciendo, ya Bueno, checklist. sería prologo porque estos dos que estamos aquí van como una frase que está de moda en Venezuela, vamos hasta el final. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo. No, pero mira, Pudiéramos estar aquí, como le dije el otro día, jugando golf, pero así vamos a es. seguir insistiendo Y por van a ganar cualquier lo mismo. huequito. No, pero fíjate, mira, estaba pensando, porque es que esto no está totalmente tejido, ¿no? De aquí es que tiene que venir la creatividad. Yo creo que con un curso anual, ¿ok? Un curso anual como este, que se podría ir mejorando, seguido de una pincelada como de un acuerdo entre los integrantes de una directiva donde todos los que estamos aquí tenemos que tener ese curso. Es nuestro mínimo. O sea, nosotros no podemos estar pendientes de que el posgrado tal lo vaya a hacer. No, para nosotros, y recomendamos que todos los posgrados que quieran estar adscritos a la sociedad y se les va a dar un certificado que están adscritos, hayan hecho, los directores de los posgrados hayan hecho el curso. Eso ya son dos cosas. ¿Ok? Punto número 3. Una actividad donde vamos a tener que fajarnos, ¿ok? Pero hay una actividad muy bonita, pero muy bonita, bien retante. Gabriel se va a morir porque estoy inventando. Que se llama bioética y cine. Tenemos nosotros también que estudiar, pero es una de las maneras como más se enseña la bioética, ¿ok? Hay un esquema muy interesante de esa especialidad y de repente pudiésemos tener nosotros aprender cómo es que se analizan las películas, porque eso se necesita aprender ciertas cosas, y a través de una película mensual que las personas vengan, se inscriban y entren a la discusión Por eso, de esos casos. Esos casos van a ayudar muchísimo. por eso No les joven. propusimos que vean la película y yo insisto que la vean
Y lo ideal sería que dentro de un lapso prudente de un mes y medio, pudiéramos hacer una sesión abierta, es decir, donde la gente Ok. pueda participar y discutir la película. Porque la Buenísimo. película fue hecha para que un médico entendiera Eso en fue su vida de ser súper prepotente a pasar a ser un médico como quisiéramos que Sí, fuera, pero esa es que como fuera una la mayoría. película ABC, ¿no? Ajá. No, no, pero estamos hablando de la bioética del cine. Entonces, eso puede ser un comienzo. Después, bueno, como dijimos el otro día, yo creo que esto amerita una reunión con la directiva Claro. o con un comité que forme la directiva para en reuniones así vía Zoom propongamos varios proyectos. Hay proyectos de lo que dice María Eugenia, hay proyectos de presentar un caso mensual o bimensual, hay proyectos, nosotros tenemos un chat que nos ha funcionado muy bien, que pudiera estar abierto para la consulta de los que quieran. Mire, te tengo este problema, ¿qué me dicen de este problema? Y entonces a través de ese chat ir recibiendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Institucionalizar en el Congreso, que en todo Congreso haya un rincón bioético, donde Claro que Bueno, incluso sí, se claro que busque sí. un premio, aquel proyecto de los residentes que haya sido más humanizador o que haya dado un cambio, ese es un premio que se le puede poner un nombre, como quieran, López Grillo, como quieran de alguna persona, pero que tenga un valor, una tradición, un premio. Entonces yo sí estoy creo que ese viendo, tipo de cosas estoy son viendo una en el manera. chat, mm, estoy viendo en el chat que de verdad me alegra mucho que ya hay universidades, no la Universidad Central, pero creo que es la Universidad de Rómulo Gallegos, si mal por las siglas no recuerdo, la gente en Monaga. O sea que hay varias especialidades, no necesariamente médicos, porque al principio no teníamos una unidad curricular sobre bioética en los posgrados de epidemiología y gestión en salud pública. Y también tenían en la escuela, en la parte de pregrado de la escuela. Quiero decir, hay gente que está trabajando en esto. Lo que pasa es que cada uno está aislado. Nosotros no sabemos. No Lo primero estamos que al tanto, hay que hacer no es estamos. contar, ver quién está trabajando en esto, quién tiene ya experiencia en esto, porque eso va a mejorar sin duda nuestro proyecto. Entonces, yo creo que desde los posgrados, o la gente por lo menos que se inscribió en este curso, vamos a hacer un llamado a los que quieran continuar con esto, a los que les interesó la materia, con la finalidad de esparcir estos conocimientos, seguir aprendiendo, pero a la vez llevarlo pues a otras personas y tratar de meterlo a nivel docente a todos los niveles, lo que podamos. Pero yo quedo muy complacida porque veo que no solamente es usted solo el que está luchando, doctor, sino que hay varias ya personas en Venezuela que comenzaron con esto, pero que están luchando, me imagino, solito y con las uñas. Bueno, Entonces, Josefina, a mí no me parecería mal que aprovechando que en el contexto del Congreso Nacional que vamos a tener ahorita en julio, que vamos a tener la reunión con todos los coordinadores de posgrado, esto pueda ser uno de los temas que, aprovechando y teniéndolos ahí, que están representadas todas las universidades a nivel nacional que tienen posgrado de cardiología, oye, doctores, me parece que sería conversar un poco este tema sería verdaderamente muy, muy bueno, pues, y aprovechar esa oportunidad que los tenemos reunidos a todos ahí, doctor claro, Dam. excelente. ¿Sabes Bueno, una cosa? Es una ética de la responsabilidad y es una responsabilidad porque uno se pregunta, en Venezuela hoy por hoy, ¿ok? Muy por encima de cualquier postura política, de cualquier cosa, ¿ok? En momentos de crisis o de conflictividad, ¿verdad? En el momento actual en que estamos, ¿cuál es la institución que en realidad sea respetada y respetable para poder asumir este rol, abrazar este problema? Mira, yo me he estado pensando mucho eso, no hay otro, solamente la Sociedad de Cardiología. Es la única que se ha mantenido respetada, respetable, que está por encima de la política. Hay detalles, hay sus cosas, no estoy diciendo que el cielo, sí, pero es que ni en el pero Vaticano no es pasa. nuestro Pero objetivo, es pero es la única institución ahorita, ni los hospitales, ni el ministerio, ni la Federación Médica, ni el Colegio Médico, ninguna más que las sociedades científicas y entre ellas la de cardiología para asumir esta responsabilidad y dar este valor que es un punto de humanización, es un punto de emprendimiento y es una responsabilidad hacerlo. No hacerlo no sería correcto.
Mira, este curso ha llegado a muchos sitios. A través de este curso tenemos 3 invitaciones para, para ¿En hacer otro serio? curso. Y Qué yo como que bueno. voy a cobrar eso que tú me ofreciste en la carta. Lo único Este, que le puedo no, brindar, lo único mira, que le voy a brindar es un almuerzo. llamó Tulio que quiere hacer un programa que habíamos desarrollado en aquella época. Qué Él lo bueno, revivió, lo quiere hacer auspiciado por la Universidad de Mérida. La qué Sociedad de bueno. Medicina Crítica llamó para lo mismo. Es Genial, decir, estamos, genial. tú sabes que yo creo que la historia, cada quien llega a su momento. Tal vez Francisco de Miranda debió ser el libertador de Venezuela, pero no era su momento. Entonces, cada cosa le va llegando a su momento. Y esto pudiera ser un momento, pudiera no serlo. Una buena noticia es que tenemos una generación de presidentes actuales y futuros que si están comprometidos con esto nos van a dar un espacio de tiempo para poder hacer cosas. Cúmplase, Entonces, ¿ah? cúmplase, cúmplase. Bueno, Claro, porque esos son motivos que lo deben hacer pensar que tiene que regresarse, porque ¿cómo puede hacer tanto trabajo a claro, distancia? Tiene que estar aquí. claro, Sí, no, pero sí se claro. puede. Bueno, por Ese es razones otro de tema que lo tiempo, quiero discutimos que después. entremos al último punto y me agrada mucho que la doctora Raquel González acaba de proponer algo sobre una encuesta online, pero es que resulta que ya el doctor Gabriel la hizo, ya está lista. Y ahora vamos a hablar un poquito de la evaluación del curso. La evaluación del curso, recuerden que puede ser asistencial, simplemente porque asistieron. Los que no lo vieron en el momento, en vivo, es muy difícil evaluar si vieron o no la película, vieron el video en YouTube. Es muy difícil. Pero los que cumplen con el 75% de la asistencia, pues tendrán un certificado de asistencia. A los residentes, les digo de una vez, no se angustien, porque como ustedes, a juro, tienen que presentar la evaluación, no se angustien tanto por la asistencia, porque si no lo vieron, la van a tener que ver, a juro, para poder contestar las preguntas y todo. No por la evaluación. Acuérdense que eso sí quiero que hable el doctor cómo lo vamos a hacer, pero él hizo una encuesta que se le va a pasar a todos los asistentes. Y en cuanto a la evaluación, habíamos hablado, doctor, la película, hacer unos comentarios sobre la película El Es Doctor. muy sencillo. María Eugenia hizo esa encuesta que nos interesa mucho para la evaluación de nosotros, no de la bioética. Del O sea, curso. ¿qué le pareció el Claro. curso? Eso es lo que pregunta, ¿qué le pareció el curso? ¿Qué le parecieron los temas? Etcétera, etcétera. Porque eso es fundamental para saber cómo se van a reorientar No es muchas la cosas. evaluación de nosotros. Entonces es 75% de asistencia. La encuesta que redactó María Eugenia, que se la mandamos a Ariana, ella ya la tiene, ella la cambió a digital y ya la tiene. Sí. Y le mandamos la instrucción final, porque quitamos lo del caso que nos pareció complicado. Y como nos interesa mucho que vean la película, el planteamiento es, bueno, si usted quiere tener su certificado, vea la película e identifique al menos 10 problemas éticos o bioéticos que están en la película y clasifícalos. Si ese problema era de relación médico-paciente, si era de un problema del final de la vida o si era un problema de costo y de gestión. Entonces, usted hace 3 listicas simplemente de al menos 8 o 10 problemas que usted identificó, porque una de las cosas que queremos y que he insistido mucho es el aprender a diagnosticar los problemas éticos. Entonces, y después sería ideal que pudiéramos hacer una reunión abierta para discutir la Buenísimo. película. ¿Ok? Mira, este, cuando yo identifico un problema ético, ya lo reconozco y cuando yo reconozco algo, ya tengo una actitud hacia eso. Con que por lo menos haya agudizado el ojo, el sentir del dilema, ya es importante. Realmente no es posible evaluar un curso con estas Claro, características. Desde el claro. punto de vista ético, no es lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa es la responsabilidad que cada quien para consigo mismo asuma y la misma sociedad con respecto a este tema. Muy por encima del nombre que le querramos dar, si es bioética, humanización o lo que sea. Aquí el espíritu de la actividad, de la actitud ante el ejercicio de la profesión es lo que más nos interesa. Excelente.
Bueno, aquí le está colocando Ari las clases. Si no, me Sí. pueden escribir a cualquiera de nosotros o a la misma Ariana, por favor, para mandárselas si las quieren directamente. Y ahí está la encuesta que deben llenar y cómo va a ser evaluado esto. Entonces, una vez que hayan visto la La película. encuesta lo que nos va a servir no es para evaluarnos a nosotros, No, es no, para no, evaluar, es para tener un feedback para las próximas sobre el curso. actividades, No. ver oír, escuchar la opinión de a los que se les da para tomarla en cuenta en la creación de los próximos cursos. Bueno, y de entrada, bueno, comprometernos, como dijimos, con una reunión en algún momento en los próximos días, ya Ujú. con designados de Usted la estaba directiva hablando, para, usted bueno, estaba hablando que sería bueno una reunión con nuestra directiva. ¿Cómo no, doctor? Vamos a cuadrarla. Vamos a cuadrar una sí, sí. reunión amplia con nuestra directiva. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dígame cuándo estaría su disponibilidad para conversar con el doctor Eliodoro. Bueno, en el Y, mes de mayo no vamos a estar, ujú, pero en el mes de junio y lo que queda de abril sí. ujú. Después en julio, que supuestamente nos vamos a ver por allá, pero debería haber una Pero reunión puede ser previa, ahí, claro, una previa, tal pero vez con vamos a estar a finiquitar en julio, claro. Sí, tal sí, vez con pero la directiva y vemos. podemos hacer una reunión que no sea tan alejada del Congreso, doctor, porque ¿sabe por qué me gustaría que no fuera tan alejada del Congreso? Para organizar lo que vamos a hacer en el Congreso, organizarlo desde el punto de vista de qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a llevar a los posgrados. Luego, por supuesto, usted mucho antes que eso va a tener ya la idea de su participación en el programa, ¿no? Y me gustaría que pudiera ser, por ejemplo, en los primeros días de junio, no sé qué dice Josefita. De junio, el Junio. doctor. Sí, sí, de hecho yo estaba viendo acá, bueno, eso lo vamos a ver, pero sí, completamente sí. Nos ponemos de acuerdo con el doctor para que no choque con otras actividades, pero bueno, Ujú. la primera quincena de junio nos reunimos. Con la directiva y el doctor Damper y la doctora Marigeni. Perfecto. Vale. No, Bueno, y y queremos, vayan pensando una persona aficionada, cineasta, a alguien que sepa sobre discusión de películas y eso, porque me parece bien interesante irnos por el lado de la docencia de bioética y cine, que es toda una especialidad y muy buena. sí, ahí, Entonces me parece una manera práctica de hacerla, pero sí necesitamos la... Yo voy ahora a España y voy a tratar de visitar a ese grupo. Necesitamos un cineasta que nos ayude. hay hasta varios libros de bioética y cine, pero Yo creo que bueno, es por ahí que la sociedad puede lograr motivar, implementar y hasta incluso quien quita que de ahí saquemos nuestra propia serie de dilemas éticos y alguien nos los publique, pues. bueno, Qué no me bueno. quiero retirar sin darle las gracias a todos los que asistieron al curso y a la Sociedad de Cardiología y a su directiva por abrirnos este espacio que bueno, ha llevado un cierto tiempo, pero como te digo, yo creo que las cosas se van logrando y como decía Bolívar, Dios premia la constancia. Es así. Entonces, agradecemos que nos hayan abierto este espacio y que estén dispuestos pues a seguir transitando Solo este esperemos que- camino y colaboraremos con todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Ok? Muchísimas Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Y bueno, en un mes vamos a cuadrar la fecha para que discuta, ya cuando todo el mundo haya entregado su trabajo, desde los que quieren pues la evaluación final, y ahí sería buenísimo volver a repasar todos estos temas. Muchísimas gracias a la Seguimos en asistencia, a los contacto. docentes y tanta bueno, gente que ha entrado que no necesariamente son los posgrados. De verdad que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima reunión. En una doctor próxima Damper, ocasión. doctora María Eugenia, en nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología, de su directiva, de su presidente, el doctor Eleodoro Rodríguez, nuestro inmenso agradecimiento, pero son parte de nosotros. O sea, no voy a dar estas gracias como si fueran un ente adicional a la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ustedes forman parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología y como tal agradecemos su esfuerzo, su trabajo y es un honor para nosotros haber compartido todo este curso tan importante y tan bien aceptado por nuestra audiencia.
quedan con nosotros siempre, siempre presentes. Muchas gracias y que tengan de verdad buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego.